Los protagonistas de la noticia y las voces que necesitamos escuchar. Momento de una entrevista. En Mañana será otro día. Mañana será otro día de Radio Concierto. Y en Mañana será otro día por Radio Concierto, cuando son las 8:37, vamos a poner el foco en el tema de la participación de menores en los delitos. Para eso vamos a hablar con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, que ha dado a conocer los resultados de un estudio que revela falencias que invisibilizan a menores inimputables en el sistema de justicia. Este es el primer estudio sobre inimputables en Chile. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo, muy buenos días. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Marcelo, partamos por entender quiénes son, ¿cierto?, los menores inimputables y qué es lo que dice este primer estudio realizado por ustedes. Porque en momentos en que escuchamos a cada rato, en las noticias sobre todo, la participación en portonazo, en diferentes tipos de delitos, la participación cada vez de niños más chicos. Connie, primero déjame contextualizar. El año 2017 nosotros hicimos este estudio junto con Paz Ciudadana con el objetivo de ver qué es lo que pasaba con los niños que tenían menos de 14 años, es decir, aquellos niños que hoy día la ley declara como inimputables, porque entre los 14 y los 18 años existe un régimen penal distinto que se llama la Ley Penal Adolescente, que lo que busca es la rehabilitación del niño, que se ha diferenciado básicamente por los compromisos que nosotros tenemos con la Convención de los Derechos del Niño hace más de 30 años. Entonces, el legislador dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer un modelo que sea distinto al modelo penal adulto, porque el objetivo es cambiar las conductas del niño. Entonces, bajo esa premisa, el año 2007 comienza a aplicarse la Ley Penal Adolescente, y tenemos que decir, primero, entender que de los 100.000 niños que tradicionalmente hace esos años delinquían y eran procesados por la justicia, etcétera, hoy día estamos en un promedio entre 25 y 30.000. O sea, lo primero es que la delincuencia juvenil, en términos generales, en términos globales, ha ido bajando a través del tiempo. De 100.000 a 25, 27, 30.000. ¿Y por qué está esa sensación, Marcelo, de que cada vez están más presentes los jóvenes? ¿Cometen más delitos, pero son menos? ¿O son más violentos? A eso voy, Andrés. Sí. Efectivamente, el 17% del conjunto total de niños son multireincidentes. Perfecto. Y comienzan de manera más temprana. Ese 17% explica el 50% del total de delitos que cometen los niños. Y las proporciones cambian cuando hablamos de delitos contra las personas, porque empiezan a explicar más del 60% de los delitos contra las personas. O sea, delitos graves, ya no estamos hablando del hurto por sorpresa, ni el hurto simple, estamos hablando de delitos con robo, con intimidación, robo con violencia, etc. O sea, haciendo el ejercicio simple, son menos niños, pero que cometen más delitos promedio y delitos de mayor connotación, con mayor violencia hacia las personas, que eso lo hace también esa percepción, para entender un poco el dibujo. Exactamente. Entonces, si bien es cierto, han disminuido los delitos que cometen los niños en general, han aumentado su proporción, su participación en los delitos violentos. Y ese 17%, que es el grupo refractario, es multireincidente e inicia trayectorias delictivas. Es decir, parte con el hurto por sorpresa y termina con el robo con violencia, o incluso en cosas peores como pueden ser el asesinato. Y lo que ha cambiado es este patrón de participación de niños que está muy de la mano con la participación en bandas criminales. Bueno. A ver, participación en bandas criminales, o sea, en el fondo no son hechos aislados, sino que significa que hoy día los menores están siendo de alguna manera utilizados por estas bandas. Sí, exactamente, Connie. Mira, si tú tiras una correlación, por ejemplo, miremos solamente los delitos como asesinatos, los delitos más violentos. Sí. Si tú tiras una correlación de cómo han ido creciendo los delitos más violentos, estamos hablando del orden del 26, 27% en 2 años, o sea, tasas del 20 al 27%, los delitos violentos como el homicidio, tú estableces una correlación territorial y estableces una correlación territorial donde están los niños participando y hay una indexación muy segura. No necesariamente es causalidad, pero sí hay una correlación. ¿Y esto qué tiene que ver? Los últimos 2 años hemos visto cómo el tema de la pandemia redujo las condiciones logísticas de distribución de drogas.
y se empezó a dar una disputa territorial muy fuerte, donde las bandas criminales reclutaron fuertemente a los niños por dos razones. La primera razón es cooptar a la comunidad, porque cuando tú tienes un niño que es tu sobrino, que es tu nieto, que es tu hermano, etcétera, metido en una banda criminal, probablemente la mamá, la tía, el abuelo, el papá, etcétera, el hermano, no van a colaborar con las policías, porque los niños están secuestrados por estas bandas criminales. Y eso es muy importante para la disputa territorial de las bandas del narcotráfico y las bandas de crimen organizado, que no coopere la comunidad con la autoridad. Y el segundo elemento es porque, entendiendo esta lógica, donde los niños menores de 14 años no son vistos en el sistema, son invisibles al sistema, entran por vulneración de derechos y muchas veces terminan con sus familias nuevamente. Sí. O los niños mayores de 14 años terminan en una pena, entre comillas, que el delincuente lo ve como menos gravosa. Es gravosa igual y afecta su desarrollo, todo lo demás, pero el delincuente lo ve como menos gravosa que el sistema penal adulto. Entonces carga al niño con el costo punitivo del delito y por lo tanto lo especializa en aquella acción más violenta que le permite reducir los tiempos de ejecución del delito con la víctima. Sí, Marcelo. En los portonazos, en todos los episodios violentos que hemos visto, el que lleva la violencia generalmente es el niño y el joven, que es el que recibe el menor costo punitivo. Sí, también ustedes dicen estos menores inimputables quedan invisibilizados porque son ingresados como niños vulnerados en sus derechos, sin posibilidad que reciban un tratamiento efectivo que les permita cortar sus carreras delictuales o que a nivel de políticas públicas se priorice una oferta programática especializada para ellos. O sea, ingresan como niños, como jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos, siendo que el tratamiento debiese ser distinto de parte del Estado. El tratamiento tiene que ser distinto y en algunos casos funciona porque está la cobertura adecuada en esos territorios. Por ejemplo, el sistema Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene la terapia multisistémica, que logra altas tasas de reinserción de los niños que han iniciado tempranamente el delito. O sea, estamos hablando del 70 y el 80% por la evidencia internacional y la evidencia nacional. Es un muy buen programa, pero es muy caro y su cobertura es poca. Entonces, hoy día los esfuerzos debieran tender a tener mucho más oferta en los territorios de ese tipo de programas. Y lo que está a la base, o sea, efectivamente, la gran cantidad de niños que tienen menos de 14 años, que llega frente a un tribunal de familia, finalmente el tribunal de familia lo devuelve a los papás porque no hay oferta. Y la oferta que hay es de vulneración de derechos, no es especializada en el tratamiento criminológico. Los niños que delinquen tienen características muy específicas. Por supuesto que hay características que son comunes, son variables estructurales, aquellas que están presentes en la pobreza, en la exclusión, etcétera, pero también son de sectores escolares, también tienen problemas de regulación emocional, manejo de ira, características personales que demandan de una atención especializada en materia de salud mental y un acompañamiento adecuado durante mucho tiempo. Entonces, no hay una oferta que cubra o de abasto a esa necesidad, y por eso que hay que llevar una oferta de garantía, con resultados, con evidencia, del nivel de la terapia multisistémica, ¿ah? y que se anticipe, y ojalá que llegue antes, ojalá que esté cuando aparecen los factores de riesgo, ojalá que tengamos una agenda de prevención social primero. Entonces, aquí hay que distinguir que esto no significa bajar la edad de imputación legal, esto significa contar con una oferta especializada para ese segmento de niños. Estamos hablando de niños que se inician cada vez más temprano en el delito, desde los 10, desde los 11 años, y especialmente que cuando media el consumo de alcohol y otras drogas, van desarrollando estas trayectorias cada vez más profundas. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, hoy día, como tú dices, cada vez es un inicio más temprano. Uno ve, y eso también es bien impactante, ver niños, para los que somos padres de niños chicos, ver de repente a niños de 10, 11 años, actuando muy violentamente, porque quedan registros, hoy día se puede ver los videos, ¿cierto? Sobre todo en el caso de los portonazos, y como tú decías, son los más violentos en general, porque también son los que tienen menos, reciben menos pena. Pero, ¿qué es lo que se debiera hacer? Porque en general, hoy día, cuando estos niños son detenidos, ni siquiera los de 10, 11 años no quedan dentro del sistema, como tú dices, no son imputables, se lo mandan a la casa de vuelta. Muchos de ellos vienen de casas
casas donde también hay otros adultos comprometidos en el delito o hay alguno que está detenido. O sea, son casas, hogares sumamente vulnerables donde lo más probable es que no haya ninguna acción de rehabilitación o reinserción con ese niño. ¿Cómo debiera ser la política pública para intervenir y para, de alguna manera, salvar a esos niños? Lo primero que te puedo contar, Constanza, es que lo que no debe hacer la política pública. Ya. Lo primero que no debe hacer es bajar la idea de imputación legal a los niños más chicos. Ya. Y meterlo en un sistema semicerrado o cerrado. Que es una tentación de algunos. O sea, no hay que... Es una tentación, Ya. es el camino fácil, pero mire la evidencia internacional. Susan McBee, de la Universidad de Edimburgo, ha hecho un seguimiento de los niños que entraron a la secundaria durante 35 años. Durante 35 años. ¿Y qué detectó? Detectó que aquellos niños que más tempranamente habían entrado en contacto con la policía aumentaban la probabilidad de desarrollar conductas criminales persistentes en el tiempo. Lo mismo, cuando hay un estudio de Nico Grau hace un par de años, 5 años atrás, que hizo un cuasi experimental relacionando los niños que estaban en semicerrado en el Sename y los que terminaron finalmente en la cárcel, cuando adultos, y logró determinar que aumentaba la probabilidad, si tú habías estado encerrado en el Sename, en un 36% llegar a la cárcel. Por lo tanto, la solución no parece ser el encierro, la solución no parece ser que los niños terminen en cárcel o en sistemas semicerrados. La solución, en cambio, y también lo dice el estudio de Susan McBee, es poder trabajar con una oferta que trabaje con la familia o con un adulto que se haga responsable y hacer un acompañamiento permanente de esa oferta con trabajadores sociales, con psicólogos, con psiquiatras, con tratamiento médico. Muchas veces los temas de regulación emocional requieren tratamiento farmacológico y tiene que haber una oferta disponible desde el área de salud para poder apoyar eso. Entonces, en esa lógica, lo que se requiere son dispositivos que permitan que el niño se rehabilite, pero por la vía de la prevención social, del trabajo de la prevención indicada, del tratamiento, del trabajo con trabajadores del área de la salud mental, etcétera, y con una intervención familiar profunda. Mira, en el año 2015, nosotros trabajamos con la Universidad Católica estudiando las trayectorias delictivas de los niños que habían terminado en Sename. 7 de cada 10 niños que habían terminado en Sename desistían de las conductas delictivas en la medida que nos enfocábamos en 2 factores. El primero, volver a una familia prosocial, y el segundo, terminar el colegio, volver a una oferta educativa formal. Y en el caso de que los niños tenían más de 18 años, el poder encontrar un lugar para hacer un oficio. Sí. ¿Cuántas veces nos pasa que en colegios encontramos comunidades escolares resistentes al reintegro educativo de los niños que han terminado delinquiendo o que han tenido? Entonces, ahí es donde la sociedad civil tiene que hacer un cambio. Marcelo. Tenemos que poner elementos para promover la retención escolar y el trabajo con las familias. Sí, dentro de los mismos números que ustedes entregan en la Fundación San Carlos de Maipo, el 86% de la población penal en Chile no ha completado su escolaridad. Un poco refleja lo último que tú decías. 1 de cada 4 internos tuvieron un padre o una madre interno. Antes de la reclusión, el 64%, o sea, 2 de cada 3, abandonó su hogar siendo menor de edad. El 42% estuvo alguna vez en un centro de menores. O sea, son antecedentes claros, son números que evidencian bien la importancia de esa primera etapa, ¿no? Hay elementos de exclusión social que están a la base, sin duda. O sea, fíjate que de la misma estadística, el 30% no había tenido nunca una previsión de salud. Nunca. Entonces, habían tenido altas tasas de consumo de droga. Entonces, estamos hablando de niños que vienen de entornos que son súper complejos. Estamos hablando de características personales, porque no todas las personas que vienen de entornos súper complejos o que vienen de exclusión social terminan delinquiendo. Eso, convengamos eso. O sea, lo primero es que aquí hay características también personales, baja regulación de impulsos, niveles de agresividad, falta de empatía, etcétera. Y eso requiere un trabajo en materia de salud mental. Por lo tanto, cualquier intervención que no tiene a la base elementos de salud mental hace inviable el sacar a los niños de trayectorias delictivas. Y eso significa que tiene que articularse el Estado con salud, con prevención del delito, con la Subsecretaría de Infancia,
Y lo más importante, tenemos que cerrar la llave. Y para cerrar la llave tenemos que llegar antes, tenemos que tener programas preventivos previos. Cuando empiezan a aparecer los factores de riesgo, cuando hay disfuncionalidad familiar, cuando el niño empieza a faltar al colegio, cuando el niño se empieza a relacionar con padres equivocados, cuando el niño empieza a consumir alcohol, todos esos momentos son los que marcan estas trayectorias. Y la única forma es tener una agenda de prevención social a la base, que se enfoque en los factores de riesgo, no en las conductas. Las conductas es llegar demasiado tarde. Tenemos que llegar antes. Y para llegar antes hay que tener una oferta preventiva de calidad. Tiene que tener garantía, tiene que tener resultados, tiene que estar operando localmente en las oficinas locales. Tiene que haber un modelo a la base en las oficinas locales que logre tener esta oferta para cerrar la llave, para que los niños no sean involucrados en el delito por estas bandas criminales. Y eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos que poner foco en eso. Para eso tenemos que llegar antes. Marcelo, solo para terminar, claro, finalmente los están usando además como soldados en estas bandas criminales a los menores. ¿Cómo evalúas tú lo que está haciendo el Estado? Y digamos, uno puede decir, claro, es este gobierno hoy día que está a cargo de este tema, pero probablemente esto se ha repetido en los últimos, en varios gobiernos sucesivos. ¿El Estado ha estado a la altura de esa necesidad que hay que tú bien describes? No, en absoluto. Y eso, tal como tú dices, esto es el Estado, no es el gobierno. Hay una construcción del Estado que es muy deficitaria en materia de prevención social. Con suerte, uno de cada 20 pesos se gasta en prevención, no más allá de eso. Y en la práctica, lo que nosotros necesitamos es cambiar la lógica del Estado. Mira tú solamente, Connie, en septiembre se hace la presentación de la evaluación de los programas, un muestreo de evaluación de programas sociales, que lo hace la DIPRES y lo hace el Ministerio de Desarrollo Social. Mira tú solamente la evaluación que existe de los programas sociales en materia de reinserción. Todas negativas. Cada año el Estado evalúa 20 programas sociales de toda su oferta. 3 de cada 4 programas que evalúa en materia de infancia salen negativos. Entonces, y esos programas no se reformulan, siguen una inercia. Entonces estamos invirtiendo recursos en algo que no funciona. Tenemos que cambiar la lógica, tenemos que ir hacia programas que tengan evidencia, que tengan resultados, invertir en prevención social, dejar de llegar tarde, llegar antes, anticiparse a que se generen las conductas. Eso es una lógica, es una lógica estructural que hace cambiar la mirada que tiene el Estado, es situarse desde la prevención social, no desde la reparación. Y que cuando hay reparación sea de calidad el programa que estés utilizando y contemplando toda la articulación del intersector. Hoy día tú miras la realidad que tiene el Servicio de Protección a la Infancia, que requiere muchos más recursos, que requiere más capacidades, que requiere articulación de todos los sectores, y ves también de que efectivamente hoy día no cumple los estándares necesarios para sacar a los niños de este tipo de trayectoria. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, te agradecemos este espacio, esta conversación con Radio Concierto. Mañana será otro día. Muchas gracias y que tengas una buena jornada de lunes. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Saludos Marcelo. Chao, chao. 8:56. Vamos con la música, que en Concierto son las grandes canciones. La reina del pop, Madonna, Vogue.